Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con la serie de videos que estamos llevando acerca de la Biblia. Nos quedan 3 días, hoy y 2 días más para terminar septiembre, mes de la Biblia. Pues ojalá podamos terminar a tiempo. No hay ninguna prisa, ¿verdad? No necesita forzosamente terminar en septiembre. Esa era la idea, pero bueno, vamos a tratar, si no, pues nos extendemos un poquito también en octubre. Vamos al día de hoy, vamos a continuar, vamos a ver los evangelios, vamos a ver los datos generales de cada evangelio. ¿Por qué es importante esto? Es importante también saber el contexto de los evangelios, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿En qué año? ¿A quién iba dirigido? ¿De qué habla esos evangelios, verdad? Dependiendo cada evangelista que lo haya hecho. Es importante esto, conocerlo, para cuando nosotros hagamos nuestro estudio bíblico, sepamos, ¿verdad? Quién lo escribió, a quién iba dirigido, cómo era su forma de escribir. Todo eso nos ayuda a hacer una buena hermenéutica del texto. Pues bueno, queridos hermanos, vamos a empezar. Empezamos por el Evangelio según San Mateo. Mateo dice: el Evangelio actual de Mateo fue escrito en griego entre los años 75 y 85 en Palestina o en Antioquía de Siria. Hace tiempo algunos autores consideraban que esta obra se basaba en el Evangelio que, según una tradición del apóstol Mateo, recaudador de impuestos, escribió originalmente en arameo y que se perdió. El actual Evangelio de Mateo, bueno, nada más aclaro que esto es lo que se dice, no es algo que se pueda afirmar con certeza, ¿verdad? Son hipótesis. Dice: el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos. Mateo se dirigía a los judíos. Es importante saberlo, porque ahí cuando nosotros hagamos una exégesis de un texto bíblico de Mateo, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que él se dirigía a los judíos convertidos al cristianismo. Judíos convertidos. Dice: llamados a recibir en su seno también a los seguidores de Jesús de origen gentil. Esto lo deducimos fácilmente, por una parte, por su alusión constante al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Generalmente el libro de Mateo siempre hace mucho hincapié en cuando se cumple una profecía del Antiguo Testamento, que, como bien sabemos, el pueblo de Dios, el pueblo de los judíos, sabía exactamente acerca del Antiguo Testamento. Entonces, con eso nos ayuda a darnos cuenta que iba dirigido a judíos que estaban convertidos. Dice este ejemplo: todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta. Dice, y aquí está la profecía, ¿verdad?, que está en el Antiguo Testamento, en Isaías. Entonces, y Mateo, pues nos narra eso, ¿verdad? Narra que se cumple la profecía. Y esto es muy bueno. Dice: y por otra parte lo decimos por las menciones significativas acerca de paganos que aceptan a Jesús, ¿verdad? Mateo hace mucha referencia en cómo los paganos aceptaban a Jesús. Paganos y gentil, ¿verdad? Son dos términos que estamos aquí también viendo, de origen gentil y de origen pagano. Gentil viene de la gente, de los gentiles, y que no son del pueblo judío. Igual paganos que venían de otra cultura, ¿verdad? Que tenían otros dioses paganos. De ahí viene dioses paganos, o sea, que no eran parte del pueblo judío. Ambos términos se hacen referencia a esas personas. ¿Cuál es el mensaje teológico en el libro de Mateo? Dice: Mateo, como acabamos de señalar, tiene la preocupación de hacer ver a sus lectores que Jesús es el Mesías y que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un ejemplo que nos ponen en Mateo 2, cuando habla acerca de los Reyes Magos, ¿verdad? Y cómo se cumple esa profecía. También, el reino de los cielos. También nos habla acerca del reino de los cielos. Dice: Jesús el Mesías, que parece predicando desde el inicio de su ministerio. Mateo 4, ¿verdad? Nos habla cómo
Jesús hablaba acerca del reino de los cielos, de su predicación. También habla acerca de judíos y gentiles, dice Jesús es enviado a los de su pueblo. Pero muchos en Israel, ¿qué pasó? Pues no lo aceptaron como el Mesías, ¿verdad? De allí que se abre más rápidamente a los gentiles. Y aquí nos dice, por eso les digo, muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los herederos del reino serán echados fuera a las tinieblas donde habrá llanto y desesperación. Mateo 8. Dice, de esta forma surge la iglesia, nuevo Israel, abierta a judíos y gentiles, que se funda en la efusión de la sangre de la nueva alianza. Entonces estamos viendo cómo Mateo hace mucho hincapié en los conversos, ¿verdad? Judíos convertidos, y también habla acerca de los gentiles. Vamos a ver ahora los conceptos generales del evangelista San Marcos. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que Juan Marcos no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles. Esto lo dice en Marcos 3:13. También dice que en repetidas ocasiones viene mencionando en los Hechos de los Apóstoles. Marcos aparecía también en Hechos de los Apóstoles, se menciona varias veces. Sabemos que era el primo de Bernabé en Colosenses 4:10, perdón. También sabemos por las mismas escrituras que está junto a Pablo en su primer cautiverio romano, viene en Colosenses 4:10 y en Filemón 24. También que Pablo antes de morir reclama todavía sus servicios, segunda de Timoteo 4:11. Pero sobre todo fue colaborador y discípulo de Pedro. Escribió su evangelio en Roma, destinándolo a los cristianos provenientes de la gentilidad. Mateo, dirigido al pueblo judío. Marcos, está su predicación, su evangelio más bien, perdón, está dirigido a los gentiles, a las personas convertidas a nuestro Señor Jesucristo que no eran del pueblo judío. La fecha de composición suele ser entre los años 550 al 67. Por eso, aunque es el segundo en el orden de la Biblia, sin embargo es el primero cronológicamente hablando. Fue el primero que se escribió. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de San Marcos? Dice, en primer lugar, comienzo de la buena noticia de Jesús. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos nos presenta a Jesús como Hijo de Dios. Lo podemos confrontar en todas estas citas. También como el Mesías, dándole diversos títulos. Hijo de David, Cristo. El mesianismo de Jesús no consiste en algo triunfalista, sino en la entrega de su vida hasta la muerte, tal como lo explican los 3 anuncios de la pasión. Aquí tenemos las citas. También habla acerca de la ceguera e incompresión. Ante las personas de Jesús y su proclamación mesiánico se da una ceguera e incredulidad de parte de los discípulos y de la muchedumbre. También eso lo narra. También nos habla acerca del secreto mesiánico. Aunado a los temas anteriores, aparece recalcado en Marcos el secreto mesiánico, es decir, la prohibición que Cristo impone de divulgar su mesianismo. Viene en Marcos 8:29 y algunas otras más citas. Jesús, a través de esta prohibición, quiere impedir una interpretación errónea. Sobre todo nos quiere hacer ver que el carácter específico de su mesianismo se revelará plenamente solo en la cruz. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Lucas. San Lucas era un médico gentil proveniente, es decir, no era del pueblo judío, proveniente de otras culturas. Fue compañero de viaje de Pablo, nos narra Hechos de los Apóstoles, también en Colosenses sabemos que fue médico, y colaborador de él. Lo acompañó en sus viajes y también lo colaboraba. Viene en Colosenses, en Filemón y en Tito. Es el autor del tercer evangelio y también el de los Hechos de los Apóstoles. Tampoco él fue del grupo de los 12 apóstoles. Escribió su evangelio en Acaya, Grecia o en Roma, entre los años 75 y 90. Lucas dedica su obra a Teófilo, así empieza su libro, querido Teófilo, ¿verdad? Dicen que es un personaje histórico o simbólico, que representa a todos los cristianos provenientes de la gentilidad. Lucas era un médico gentil, por lo tanto,
también esto venía dedicado a la gentilidad. Dice, Jesús no solo cura, sino también perdona los pecados y ofrece la salvación, como dice Zaqueo, de eso habla. Dice, también de la liberación del demonio y promete la salvación escatológica. Aquí ya se habla un poco del fin de los tiempos. En tercer lugar, Lucas nos presenta a Jesús como el Señor, título de gloria dado antes de la resurrección. Aquí están todas las citas donde Lucas se refiere a Jesucristo como el Señor. Recordemos que ese era el título que se le da a Dios. También otro de los temas que se tocan en el libro de Lucas es el universalismo de la salvación. Desde el anuncio de los ángeles a los pastores, la paz se ofrece no solo a judíos, sino a todos los hombres amados por él. Simeón proclama a Jesús como luz que se revela a los paganos. Lucas 2:32. En la predicación del Bautista, Lucas recuerda la profecía. Todos los vivientes verán la salvación de Dios. Dice, todas las gentes oriundas de diversas partes pueden entrar al reino. 13:29. Dentro de este universalismo de salvación, la ciudad de Jerusalén juega un papel muy importante, pues allí se realiza el misterio pascual de Jesús. Desde allí se difundirá el Evangelio en Jerusalén. También nos dice que Lucas es el evangelista de la pobreza, porque habla mucho también de este tema. Jesús tiene preferencia por los pobres, aquí lo cita. Él mismo es pobre, también aquí lo cita. Entonces es uno de los temas importantes. También la oración. Dice Lucas enfatiza mucho todo lo referente a la oración. Así vemos a Jesús orando en momentos importantes de su vida, y aquí están las citas. Escuchamos también a las oraciones de distintas personas, la oración de María, el Magnificat, ¿verdad? Zacarías, Simeón, también vemos a los ángeles. Dice, a petición de un discípulo lo ve orando y nos enseña a orar. Y está el Padre Nuestro, que está en Lucas 11:1-4. También nos habla y hace mucho hincapié en la misericordia de Dios. Y también nos habla acerca del Espíritu Santo. Lucas nos presenta la función y acción del Espíritu Santo, que llena con sus dones a Juan el Bautista, a Isabel, a Zacarías, a Simeón, a María y sobre todo a Jesús, ¿verdad? Todas estas citas hablan acerca del Espíritu Santo que se infunde a estas personas en particular y también en Jesús. También nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿verdad? A los que hagan oración. Ahí están las citas. Y por último vamos a ver el Evangelio de San Juan. Recordemos que estos primeros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son lo que se les conoce a ellos tres como los evangelios sinópticos, porque son muy similares. Aquí en el cuarto evangelio de San Juan tenemos que tener en cuenta que este es un evangelio pues muy diferente, ¿verdad? Muy diferente a los tres anteriores. Sabemos que el apóstol Juan es hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor. Es uno de los tres discípulos privilegiados, ¿verdad? Se narran las escrituras que siempre jalaba con Juan. Y también se le nombra como el discípulo amado, aquel que se recarga en el pecho de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, ¿verdad? Dice, está en la base y raíz de este evangelio. Dice que sin duda fue completado y retocado por discípulos suyos. Parece que la obra final fue redactada en Éfeso entre los años 90 y 100. ¿Quiénes son los destinatarios de Juan? Cristianos no judíos. Posiblemente se enfrenta a algunas herejías. Ya desde ese tiempo ya había herejías. Dice, este evangelio, lo que les comentaba, difiere en muchos aspectos de los sinópticos. Por ejemplo, el estilo en la cronología, en los milagros que nos presenta y en los discursos que nos ofrece. ¿Cuál es el mensaje teológico del Evangelio de San Juan? Juan nos presenta de una forma singular la persona, origen, la misión y el destino de Jesús. Es el enviado y testigo de Dios. Es la palabra hecha carne. El enviado por el Padre al mundo. Viene de Dios y ha bajado del cielo. Sus palabras son las del Padre. Por eso declara, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Todo esto sale del libro de Juan y aquí vienen las citas. También dice que es una respuesta de fe en el hombre.
Se espera una respuesta de fe en el hombre, y aquí vienen las citas. Esta es la intención del mismo evangelista al escribir su obra. La fe es la adhesión completa y total del hombre a la persona de Jesús. La fe se verifica o se hace verdadera en la capacidad de servirnos, en el amor mutuo y en la unidad. Juan 14 dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Quien me ama es el que acepta mis mandamientos y los cumple. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él. También nos habla acerca de la vida eterna. Dice, con esta fe tenemos ya la vida eterna, como lo expresa Jesús. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no es llevado a juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. También tenemos el carácter simbólico. San Juan, que los milagros de Jesús le llama signos, subraya mucho el aspecto simbólico de la revelación. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, cuando Jesús se nos presenta como el pan de vida, haciendo alusión a la Eucaristía. Acuérdense que el capítulo 6 de Juan nos habla acerca del pan de vida, ¿verdad? Es el capítulo, que todo el capítulo podemos leer, que es acerca de la Eucaristía. También en el capítulo 9, cura al ciego de nacimiento, se nos aclara más su afirmación. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al resucitar a Lázaro se nos revela como la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. La autodefinición de Dios, ¿verdad? Cuando dice yo soy. Recordando que yo soy es el nombre de Dios. Bueno, y también debemos saber que bíblicamente se les da símbolos a los evangelistas. Dice, desde San Irineo en el siglo II, muchos han representado a los evangelistas con las figuras de los 4 seres vivientes: hombre, león, toro y águila. Dice, no ha sido unánimemente su identificación ni su asignación. A partir de San Jerónimo, ¿verdad?, el traductor de la Biblia, se ha impuesto en la tradición cristiana tomar en cuenta el comienzo de cada uno de los evangelios y así identificar a los evangelistas con estas figuras. A Mateo se le da la figura del hombre, pues comienza con la genealogía de Cristo. A Marcos como león, ya que al inicio presenta al Bautista predicando en el desierto. A Lucas como un toro, porque su primer relato es la escena de Zacarías en el templo donde se sacrificaban animales. A Juan como un águila, y esto es por el alto vuelo de su pensamiento teológico expresado en el prólogo. Estas identificaciones no pretenden ser una verdad de fe, sino una representación simbólica, popular y artística. Y de hecho, queridos hermanos, a mí me ha tocado ver en algunas parroquias, si no mal recuerdo, creo que en la Catedral de Córdoba, Veracruz, si no mal recuerdo, ojalá alguien de Córdoba si me pueden ayudar. Yo recuerdo que en la parte de arriba hay un vitral con la figura de las 4 figuras de los evangelistas. A ver si alguien me ayuda y nos puede compartir una foto y la compartimos ahí. O también si alguien ha visto en algunas parroquias, algunos vitrales, algunas cosas. También creo que aquí en La Paz existe un vitral con estas figuras. El día que yo vaya a La Paz voy a tomar una foto para que ustedes también la puedan identificar. Aquí en La Paz, Baja California Sur, en México. Bueno, y ahora vamos a ver también gran parte de lo que es lo que anuncia Jesús, lo que anuncia Jesús en el Nuevo Testamento. Pero ahorita me quedé patinando. ¿Por qué? Porque se me hace que se va a hacer muy largo el video. Entonces lo voy a dejar aquí y voy a tratar el tema. Este va a ser el siguiente tema. Jesús anuncia e inaugura el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a ver en el Nuevo Testamento qué es lo que Jesús anuncia y qué es lo que Jesús inaugura. Este va a ser el tema de nuestro próximo video. Ahorita vamos a dejarlo aquí. Terminamos con una introducción general a lo que fue los 4 evangelios, ¿verdad? Características generales que nos van a ayudar cuando nosotros hagamos un estudio bíblico. Pues bueno, queridos hermanos, paz y bien para todos.
Muy buenas noches, agradezco mucho la atención, agradezco mucho también a la persona que compartió uno de mis videos. Les pido por favor que los 3 favores que les pido, recomienden a alguien que les pueda ayudar, véanlo ustedes y vean toda la serie. Están enumerados los videos por números, ustedes pueden seguir toda la serie. Recomiéndenlos, sobre todo a personas que les puedan ayudar. Les pido su ayuda en YouTube, por favor, si me pueden ayudar también viendo los videos, dándole like y suscribirse a mi canal, que me ayudan mucho con eso. Y lo más importante, ayúdenme con sus comentarios. ¿Cómo les ha parecido este curso? ¿Cómo les ha parecido la forma en que lo explico? Les vuelvo a repetir, me ayuda mucho con sus comentarios, buenos y malos. De todo se aprende. Paz y bien, hermanos, muchas gracias, que Dios nuestro Señor Jesucristo los bendiga, nos dé una buena noche y con el favor de Dios nos vemos el día de mañana. Paz y bien para todos, gracias, adiós.